Gracias a todos, sean bienvenidos. Dios les bendice. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, les extendemos el más cordial saludo y obviamente les amamos en Cristo a ustedes que están ahorita con nosotros como a aquellos que se van a reunir posteriormente. Estamos continuando con la serie Las zonas olvidadas del cristiano. Estamos con el tema el día de hoy, un poco más de amor. Repítalo conmigo para que no se le olvide, un poco más de amor. Y esto es una enseñanza a nivel celestial. Y vamos a ir ubicándonos en nuestra escritura bíblica, que va a estar en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 9 al 10. Y le pido que por favor me acompañe para que podamos leerlos juntos. Y dice así la escritura. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así como todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Cómo debemos de abundar en el amor fraternal? Más y más. Así que le pido por favor que me acompañe a orar. Gracias Padre Celestial bendito, hermoso Señor. Te alabamos, bendecimos, honramos, glorificamos, te damos todo el honor, toda la gloria. Te pedimos desde nuestro corazón que nos puedas ayudar, Señor, a entender, que pongas dispuesto nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros ojos y especialmente nuestra atención para esta enseñanza. Padre Celestial, es uno de los pasos más importantes que tenemos todos los creyentes, el poder avanzar en amor. Tú nos pides cada día más, Señor, para estar más cerca de ti, para estar más en tu presencia, para estar más iluminados nuestros rostros. Queremos seguir teniendo más de ti, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme tú lo has designado. Ayúdanos que nuestros pies no vayan ni a derecha ni a izquierda, sino que siempre se mantengan en tu palabra. Padre Celestial, ayúdanos también con aquellos que estamos pasando tribulaciones, problemas, que estamos teniendo en este momento temor, problemas de salud, que estamos teniendo problemas de entendimiento y, ¿por qué no, Señor? Aquellos que de alguna manera también nos hemos desviado un poquito de la fe. Ayúdanos, Padre Celestial, te necesitamos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú pones tus manos poderosas y como dice tu palabra, tú pones tus plumas alrededor de nosotros, tú haces vallado alrededor de nosotros y tú te conviertes en nuestro castillo fuerte. Tú eres quien nos sacas adelante, tú eres quien nos protege. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender este tema porque es de vital importancia para nosotros. Los cristianos necesitamos amarnos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, en temas como el perdón, como el rencor, como el egoísmo, Señor. Ayúdanos con los temas de chisme, discusión. Ayúdanos, Padre Celestial. Que sea tu palabra la que nos dirija el día de hoy completamente y que tu Espíritu Santo esté en cada uno, para que cada uno esté siendo nutrido de esa palabra espiritual. Te lo pido en tu sagrado nombre y en el de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si tenemos que amar a nuestra familia, eso está fácil. ¿Quién no puede amar a su papá, a su mamá, a su abuelo, a su tío, sus primos, hermanos? Eso no hay ningún problema, porque incluso a nivel carnal lo podemos hacer. Si alguna persona tiene un problema de nuestra familia y llora, nosotros también podemos derramar lágrimas, y esas lágrimas que derramamos son reales. Si alguno de nuestra familia sonríe, nosotros podemos regalar sonrisas porque esas sonrisas son reales. En otras palabras, cuando es algún problema o alguna felicidad entre nuestra familia cercana, esto es sencillo. Podemos extender nuestro amor a cada uno. Incluso, ¿por qué no? Hasta los que son cercanos a nosotros como amigos. Pero la Biblia nos dice que el amor que nos está pidiendo no es un amor a nivel relacional, no es un amor a nivel padre, hijo, tío, sino que es un amor que está enseñado por Dios. ¿Se fijaron lo que dijo la palabra? Es un amor que fue enseñado por Dios.
Entonces, el amor carnal no está incluido aquí. Está hablándose de un amor diferente. Y déjeme decirle algunas ilustraciones que están en la Biblia, que usted ya las conoce, pero que de una manera las va a recordar. Y usted al final de cuentas le voy a hacer 4 preguntas y usted trate de contestarlas en el contexto de estas historias. Le vuelvo a repetir, no son las únicas, son muchas más que pudiéramos tomar en este tema. Este tema es de los más descuidados por parte de nosotros como cristianos, como creyentes, y debería de ser uno de los más cuidados. Déjenme le digo en el primer ejemplo que tengo por aquí de la Biblia. En los 3 evangelios sinópticos, usted recuerde que es Mateo, Marco y Lucas. En los 3 se encuentra la historia de un paralítico que fue cargado por 4 hombres que estuvieron dispuestos a llevar en peso al hombre, que estuvieron dispuestos a penetrar sobre la multitud, que estuvieron dispuestos a subirse sobre un techo y que estuvieron dispuestos a bajarlo para ponerlo en la presencia de Dios. ¿Usted está dándose cuenta de lo que le estoy diciendo? Esos 4 hombres no tenían ninguna ganancia. No tenían ninguna corona que obtener, pero hicieron todo lo posible para trasladar a esta persona de su casa hasta los pies de Jesucristo. Y todavía Jesucristo tuvo un conflicto con los fariseos, los saduceos y todos los feos. Y en ese conflicto Jesús le da la salvación, ojo, le da la salvación y después le da la sanación. Es decir, este hombre es declarado salvo. Este hombre es declarado sano. ¿Enfrente de quién? De Jesús. Ahora, empieza usted ya a pensar que de qué se está tratando esto. Viene a Jesús un centurión romano. Para los que no sepan qué es un centurión, es un jefe de 100 romanos. Y viene con Jesús para decirle, mi criado está postrado y paralítico. Ok, coincidencia. El otro era paralítico, este era paralítico, no se pueden mover, es necesario que usted y yo hagamos algo por el que no se puede mover, ¿cierto? ¿Y qué está haciendo el centurión? Aun cuando él tenía toda la autoridad, fíjese lo que está haciendo, pidiendo por su criado, rogando por su criado. Y usted sabe la historia completa, le dice, Señor, no es necesario que vayas a mi casa porque tú tienes la autoridad, solamente basta que tú digas que él sane y él va a sanar. Esa era la fe también del centurión. Note, un jefe pidiendo ¿por quién? Por un criado. Digámoslo, por un esclavo. En otra parábola que es muy conocida que Jesús nos dice, ¿quién es tu prójimo? Y esta parábola la conocen ustedes como el buen samaritano. Sabemos que la víctima lo robaron, lo golpearon, lo dejaron desechado y tuvo que venir alguien que ni siquiera era del pueblo de Israel. Lo recogió, lo limpió, lo ungió, lo llevó al mesón y dijo, voy a invertir en esta persona, cuídalo y si es necesario aún, cuando yo regrese, te pagaré todas las atenciones que has hecho con esta persona. La pregunta inmediata es, ¿lo conocía? La respuesta inmediatamente es no. ¿Era de su misma raza? ¿Era de su mismo país? ¿Era su compatriota? La respuesta inmediata era no. Es decir, ¿cómo quedó golpeada la persona? Paralítica nuevamente, ¿verdad? No se podía mover, no podía hacer nada. Y vamos a ver cómo se empieza a extender esa misericordia en estas personas. Ahora, déjenme darle otro ejemplo más. Las mujeres se prepararon después de la muerte de Jesús con especies aromáticas, con ungüentos, para decir, posteriormente vamos a regresar a ponérselos al cuerpo de Jesús. Que obviamente el cuerpo de Jesús para ese momento estaba como inerte. Ahora, escogí estos 4 ejemplos con toda la intención. Personas que no pueden hacer por ellos nada. Quiero que usted reflexione entonces en estas 4 preguntas. ¿Cuál era la principal motivación que encontramos en estos ejemplos? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuál era su ganancia? ¿Cómo llama usted esto? Si estuviéramos hablando del mundo, obviamente nosotros recogemos a una persona tirada en la calle con una ambulancia y la ambulancia después le va a mandar el bill o le va a mandar el cobro para que usted sepa cuánto tiene que pagar. Aquí ninguno de estos se interesó en cobrar. Ninguno de estos se interesó en saber si podía ganar o perder e invirtió de su tiempo. Obviamente la respuesta es muy sencilla. Todos actuaron ¿por amor a quién? Al prójimo.
Sin esperar, ganancia. Y lo que es mejor, buscando soluciones para las personas que estaban caídas. ¿Se da cuenta que estas personas probablemente nunca más las iba a poder volver a ver? Mas sin embargo, aún en la ignorancia, las mujeres, porque sabían que Jesús iba a resucitar, quizás no creían completamente en la resurrección de Cristo para este momento. Ellas pensaban en que era bueno que a un muerto, a un cadáver, limpiarlo, ungirlo y presentarlo bien en su último momento. Es decir, ¿qué te puede pagar un muerto? Nada. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Pero entonces, la Biblia siempre nos pide un poco más allá a los que somos creyentes. ¿Está escuchando? Dios te va a pedir un poco más allá de lo que estás escuchando ahorita. Si tomaste en cuenta los ejemplos que te dije, empieza a reflexionar y di, ¿qué Dios me puede pedir más? Ahora, no quiero centrarme yo en preguntar si yo puedo hacer algo de los 4 ejemplos que ya mencioné. Dios nos pide entonces un poco más de amor. ¿Un poco más de qué? De amor. ¿Pero para qué Dios nos pide un poquito más de amor? Dios nos pide un poquito más de amor para que nos identifiquemos con los hermanos en el cuerpo de Cristo. Y a esto se le conoció como amor fraternal. La frase de amor fraternal deriva de una palabra que en su original se conoce como Filadelfia. Si usted ha leído toda la Biblia, usted se dará cuenta que hay una iglesia que es la iglesia de Filadelfia. Si usted ha vivido en los Estados Unidos, usted se dará cuenta que existe una ciudad que se llama Filadelfia. Y obviamente esa ciudad, también si usted examina algunos nombres, usted va a encontrar que alguien se llama Adelfo o Adelfa. Y no son nombres muy bonitos, pero en el sentido literal de la palabra son nombres hermosos. ¿Qué significa Filadelfia? Filadelfia significa afecto fraternal, amor a los creyentes o amabilidad fraternal. ¿Cómo debemos de tratarnos los unos a los otros? Con amabilidad, con afecto, con amor. La palabra Filadelfia se deriva en 2 partes. La palabra adelphos, que significa hermano, y la palabra fileo, que significa afecto fiel y saludable. Ahora, note esto que es muy importante. Cuando estamos hablando de afecto fiel y saludable, no significa traición. No significa desprecio. No significa egoísmo. No significa envidia, competencia, etc. Que bueno, usted puede aplicar que todo esto está ocurriendo en algunas partes del cuerpo de Cristo. La definición entonces está clara. Ahora no solamente nos están pidiendo tener un amor al prójimo, sino se nos está pidiendo un poco más. Amar a nuestros hermanos de la fe. Amar a nuestras familias. Y esto debe ser una de las características que fue demostrado en la primera iglesia. Y usted lo puede ver esto en Hechos 4, del versículos 32 al 33, y dice así. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y una alma. Ahora, no te quiero que usted ponga bien en su claro lo que está diciendo aquí la Biblia. La multitud de los que, ¿qué? Habían creído, eran de un corazón y una alma. No eran diferentes. Y ninguno iba a ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre ellos. Wow. ¿Cuántos de nosotros estaríamos listos para ponernos en la bandeja de decir que en una iglesia que vayamos nosotros o en un grupo, todos tenemos un mismo corazón y tenemos una misma alma? En el siglo I, Luciano de Samoza hace la siguiente afirmación.
Es increíble ver cómo las personas de esta religión, que su primer legislador era Jesús, se ayuden los unos a los otros en sus necesidades y todos crean que son hermanos. Fíjense lo que le llamó la atención a Luciano. Ahora, Tertuliano destaca la siguiente expresión medio siglo después. Mirad cómo se aman los unos a los otros. ¿Cuál era el testimonio de la primera iglesia? Hasta el 200 años, vamos a decir, después de la ida de Jesús, que todos se ayudaban en sus necesidades, eran de un mismo sentir y nada era chueco, todo era derecho. ¿Podemos ser derechos con los hermanos, con los amigos, con nuestra familia? Lamentablemente nosotros nos hemos alejado de este tipo de enseñanzas y Jesucristo nos está diciendo que tenemos que regresar a esa enseñanza. Déjenme decirles que ahora en la actualidad, el que una persona tenga bondad, que ayude, que tenga amabilidad, lo vemos como excepción. Lo vemos como raro. Cuando tendríamos que verlo como algo común. Como alguien que tenía que hacer lo mismo. Imagínense que las características de bondad, ayuda, amabilidad y amor no florecen entre los que se supone que son llenos del Espíritu Santo de Dios, que están llenos del amor de Dios y que están siendo o creciendo en el amor de Dios. ¿Son excepción o deberían de ser la norma? Deberíamos de ser todos iguales. Tendríamos que ahorita gozarnos y decir, somos llenos de bondad, somos llenos para ayudar, somos llenos de amabilidad, estamos llenos de amor, nos preocupamos por los demás. ¿Qué es lo que caracteriza realmente a la iglesia actual? Y usted no me va a dejar mentir. La contienda, los debates, las pugnas, la rivalidad, la competencia y otras cosas parecidas a estas que se dan entre los hermanos, y voy a decirlo entre comillas, porque si nos estamos dando cuenta en lo que estamos estudiando, no podemos ser hermanos si tenemos este tipo de contiendas. Spurgeon dice, los que creemos en Jesús, viviremos juntos en el cielo por siempre jamás. Por lo tanto, será mejor que seamos buenos amigos mientras estamos en este mundo. Fíjense qué solución tan sencilla. Por lo menos seamos amigos. Ya no estemos hablando de ser hermanos. Seamos amigos. La categoría de amigo todavía es mucho más baja que la categoría de hermano, ¿verdad? Te invito entonces a que estudiemos diligentemente esta escritura. ¿A qué se refiere el amor fraternal? Porque es una de las enseñanzas medulares de nuestro Señor Jesucristo. Y de aquí déjame hacer una oración temprana. Ayúdame a entender cómo debo de verter el amor fraternal a mis hermanos, de la fe y a mi prójimo. Dios Todopoderoso, úsame como instrumento expresivo de tu amor para con todos mis hermanos, de la fe y para mi prójimo. Padre Celestial, que cada acción que venga testifique de tu amor y de mi nuevo nacimiento y de tu nuevo nacimiento. ¿Qué estoy diciendo? No me estoy equivocando. Si no estamos hablando de amor, no amamos la palabra, no amamos nuestro nuevo nacimiento, no amamos a nuestros hermanos, no amamos nuestra familia, la palabra de Dios nos está diciendo que probablemente no somos de Dios. Vamos a revisar 5 características bíblicas que nos ayudan a entender la práctica del amor conforme a la enseñanza bíblica. Y vamos a ver características entonces del amor fraternal. Consecuentemente, toque su corazón y diga, el amor fraternal está en el corazón del creyente. Permítame iniciar con este pensamiento. El amor fraternal crece con la guía del Espíritu Santo y es una de las pruebas de nuestra unión con Cristo
cuando manifestamos nuestras acciones ante los hermanos con un corazón verdaderamente regenerado. El amor fraternal no solo se puede estar manifestando en las acciones del creyente, se requiere un poco más. Debe estar ¿dónde? En el corazón del creyente. El amor fraternal no solamente tiene que estar en nuestras acciones, sino debe de estar en nuestro corazón. Debe ser algo natural, ¿se entiende? Debe ser una manifestación natural que debe de salir por nuestros poros, debe de salir por nuestra boca, debe de salir por nuestras manos. O sea, no es una manifestación de duda. Si nosotros tenemos el amor fraternal, no se manifiesta solo en las acciones, sino se manifiesta que lo hacemos con amor. Leamos nuevamente la porción del versículo 9 que estamos estudiando. 1 Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal, no tendréis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis ¿qué? Los unos a los otros. Ok, quiero que usted piense aquí. El apóstol Pablo les está diciendo claramente, no fui yo el que intervino para que ustedes como creyentes de Tesalónica tuvieran un amor espontáneo. Tampoco su amor brotó naturalmente de su carne. No vino de su mente carnal, sino que el amor provino ¿de quién? Repítalo conmigo, de la enseñanza de Dios. Mis hermanos, esto es un regalo de Dios y una confirmación del verdadero creyente. Vea lo que dice Juan, capítulo 6, versículos 44 al 46. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados ¿por quién? Por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, ¿este ha visto a quién? Al Padre. Revise la primera parte nuevamente. Ninguno puede venir a mí si el Padre que lo envió no lo trajere. Y obviamente aquí tenemos que volver otra vez a repetir. ¿Y serán todos enseñados por quién? Por Dios. Mis hermanos, queremos un cambio. Necesitamos que Dios nos toque, que Dios nos llame, que Dios se manifieste en nosotros. Y debemos de responder inmediatamente a ese llamado. Dios nos llama con cuerdas de amor, para que estemos con Él todos los días. De hecho, si se da cuenta, el amor al prójimo no es una elección, es un mandamiento. Pero dice que en este caso, usted y yo como creyentes tendríamos grabados en nuestro corazón este mandamiento de amar fielmente a nuestros hermanos, de tener un amor fraternal con nuestros hermanos. Y esto es parte de lo que se escribe en Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, vea lo que dice, daré mi ley en su mente y lo escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Voy a repetirlo. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hay mucha gente que nos dice, o que hemos hablado y platicado con ellos, y dicen, no, es que esto es imposible. ¿Cómo nosotros podemos llevar todas estas cosas? Si Dios dice que es posible, es posible. Sí. Y nosotros tenemos que estar dispuestos en fe a que Dios ponga su ley en nuestra mente, escriba sus mandamientos en nuestro corazón. ¿Y qué dice? Y sea nuestro Dios.
Si usted no tiene esto, entonces necesita pedirle a Dios que le haga nacer de nuevo. El amor debe de estar grabado en su corazón. La ley debe estar grabada en su mente. Y usted debe de conocer toda la enseñanza del Espíritu Santo, porque usted debe ser guiado a toda verdad a través de él. Así que el verdadero amor fraternal, mis hermanos, si se da cuenta, no es para nada carnal. Es espiritual. Y es una manifestación innata del creyente nacido de nuevo que está llevando por la guía del Espíritu Santo. Así que cualquier creyente, su naturaleza sería saber amar al prójimo y saber amar fraternalmente, con amabilidad, con respeto a cada uno de los hermanos de la fe. Entonces, el amar a tus hermanos en la fe no es una excepción, mis hermanos, sino una confirmación de tu nuevo nacimiento espiritual y de que estás siendo guiado por Dios. Cuando tú digas, tengo trabajo para amar a alguien, invoca al Espíritu Santo inmediatamente y dile, Señor, toca mi corazón, porque a veces el problema es que alguien nos cae gordo, que alguien no podemos tenerlo porque tiene nuestras propias actitudes, porque es casi igual que nosotros, a veces habla igual que nosotros, en ocasiones hace lo mismo que hacemos nosotros y no nos gustan esos espejos. Discúlpenme que lo voy a decir de esta manera, pero muchas veces de los conflictos que salen entre los mismos hermanos o en las mismas relaciones es porque tú quieres tener la razón. ¿Qué ganas con tener la razón si realmente esto te va a llevar a conflicto y no a paz? ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo cristiano está llamado a hacer ¿qué? La paz, a vivir en paz, a convivir en paz, a transmitir la paz. Y estoy hablando de la paz con Z, no con la paz con S, porque la otra también la podemos transmitir, porque podemos hacer guerras y conflictos, claro que sí. Tenemos que ser mansos como palomas, rápidos como el áspid. ¿Para qué? Para que tengamos un discernimiento espiritual y podamos decidir cuándo se trata de realmente un amor fraternal y cuándo una persona nos quiere tomar nuestra bondad y aprovecharse de ella. Mis hermanos, confirma tu nacimiento espiritual. Por naturaleza, repita conmigo, yo soy amoroso. Por naturaleza, yo soy amable. Por la naturaleza, debo de tener bondad. Por naturaleza, debo de tener cuidado por los demás. ¿A precio de qué? A precio de ti mismo. Jesús se dio en la cruz a precio de sí mismo. Jesús no nos cobró los pecados que Él pagó en la cruz por nosotros. Jesús continuó haciendo su obra para salvarnos a todos y que nosotros tengamos a hoy ese proceso hermoso de la salvación. 2. El amor fraternal es un mandamiento. No hay opción. No se negocia, no hay negocio. Como les he dicho, Dios no tiene 3, 4 opciones. O lo obedeces o no lo obedeces. Es un mandamiento. Ahora, olvidémonos de que si tienes el nuevo nacimiento o no, si tú vives en una regla moral de Dios, por lo menos tienes que saber que el amor al prójimo es un mandamiento. Levítico 19, versículo 18 dice... Y vea cómo empieza este versículo. A mí me llama mucho la atención. No te vengarás. ¿Qué nos está diciendo? Que en nuestro corazón empiezan los conflictos. El deseo de venganza. Me la hizo, me la paga. Ven acá. Te voy a romper la cabeza. Ven acá. Te voy a quitar tu carro. Ven acá. Así como lo sentí yo, te voy a hacer que te duela a ti. Y fíjense cómo empieza el mandamiento. No te vengarás. Ni guardarás rencor. Wow. A ver, espérame. Todavía se pone más complicado. Si me hacen algo, ¿cuál es el sentimiento inmediato del ser humano? Dolor y frustración.
Y obviamente eso causa dolor, y cuando causa dolor, ¿qué es lo que causa? Rencor. Yo no quiero volver a ver a mi suegra nunca más por lo que me hizo. No, mi hermana me golpeó, ahora no quiero volver a verla por 20 años más. Mi hermano me robó la casa, no quiero volver a verlo nunca más en mi vida. ¿No guardarás qué? Rencor. Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego, ¿quién firma? Yo, Jehová. Ahora, me gustaría tomar este ejemplo porque está muy de moda. La mayoría de algunos grupos que les gusta el arco iris dicen que David y Jonatán tenían cosas pendientes en su relación, ¿ok? Entonces quiero usar este ejemplo porque este ejemplo es el más hermoso que podemos encontrar a lo que estamos hablando. Me gustaría hablar completamente del amor filadelfo. ¿Escucha cómo estoy diciéndolo? ¿El amor qué? Filadelfo. ¿Qué significa en otras palabras? El amor fraternal entre David y Jonatán. Ok, en español se pronuncia Jonatán, ok. Yo estoy acostumbrado a decir Jonathan, discúlpenme si lo... Sí, pero es Jonatán, ok, ¿está bien? Quiero que usted vea la extensión de este amor que estamos hablando en el punto anterior, que es totalmente espiritual. Escúcheme. 1 Samuel 18, versículo 1 al 3. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó a Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba, ¿cómo? Como a sí mismo. Algunos grupos carnales, como vuelvo a repetir, que no tienen el Espíritu Santo de Dios y que no saben leer las Escrituras conforme el Espíritu Santo de Dios las explica, dicen que esto es la confirmación de una relación a nivel carnal entre David y Jonatán. Más sin embargo, vamos a ver, ¿qué dice el mandamiento? Y esto rompe con ese versículo, con esa teoría, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso dice el mandamiento, ¿cierto? Y lo acabamos de leer. Ahora, ¿cómo amaba Jonatán a David? Le amaba como a sí mismo. Es decir, ¿qué estaba haciendo Jonatán? Cumplir el mandamiento divino de la ley de Dios. Amar a otra persona como a mí mismo. Si yo digo, amo a mi hermano Diego como a mí mismo, no significa que el hermano Diego se tenga que divorciar y tener algo que ver conmigo. Significa que espiritualmente los dos estamos unidos ¿a qué? A una vida común espiritual. Mis hermanos, le amaba como a sí mismo. Es más, déjenme decirles, Jonatán tuvo la capacidad de enfrentar a su padre y salvar a David de la muerte. Y déjenme decirle algo más, Jonatán era el candidato número 1 para ser el rey de Israel. Le tenía que ceder su trono a David. ¿Qué hizo Jonatán? No, me voy a quedar con resentimiento, voy a hacer competencia, voy a matar a David, lo voy a hacer que se desplace a otro país para yo poder tener el reino. No. En la perspectiva de Dios, Jonatán obedeció a su corazón y sabía que David no solamente era su hermano de guerra, sino que David era su hermano ¿en dónde? En la fe, mis hermanos. David era su hermano en la fe. Esto es un hombre obediente de Dios, que aceptó que David era el próximo candidato, cedió su puesto como rey, cedió sus derechos y aceptó la voluntad de Dios. Si esto lo practicáramos todos, que el elegido es el elegido, imagínense qué cambio habría, especialmente en el cuerpo de Cristo. Y no quiero hablar mal, pero ya hay muchos pastores que tienen a sus hijos esperando para que sean pastores. La pregunta es si esa es la voluntad de Dios. Porque esto era lo que hacía Saúl. Saúl estaba protegiendo todo para que fuera confirmado el reino ¿para quién? Para su hijo Jonatán. Y no vemos eso en Moisés. Y no vemos eso en ninguno de los que dieron su vida al ministerio, como por ejemplo Samuel.
Esto es muy importante. Jonatán hizo un poco más, hermanos. Hizo un poco más. Amó a David como a sí mismo y se sacrificó a sí mismo. Los deseos de su carne no fueron más grandes que sus deseos por Dios. Sus deseos de su carne no fueron más grandes que hacer la voluntad de Dios. Jonatán sometió su orgullo para ceder su puesto a su amigo, su compañero. Y especialmente iban a adorar juntos también al mismo templo, voy a decirlo de esa manera, aunque sabemos que era tabernáculo. Los hermanos, ocupamos mucho discernimiento y eso hay que pedirlo al Espíritu Santo de Dios para saber qué persona tenemos que apoyar porque Dios ya le ha elegido. Muchos de nosotros debemos tener muy clara cuál es la voluntad de Dios para apoyar a los líderes. Tenemos que aceptar a quien Dios envió, pero lo más importante, si Dios te ha escogido, que tú tengas la gracia y la dirección de Dios para que los demás también te apoyen en lo que tú estás haciendo. Podemos ver una representación simbólica entonces de la transferencia voluntaria que hizo Jonatán de su puesto a David. Aunque nosotros sabemos que anteriormente Samuel ya había ungido a David y David literalmente era el rey ya de Israel. En 1 Samuel 18:4 dice, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su ¿qué? Talabarte. O sea, es decir, Jonatán le entregó todo porque le amaba como a sí mismo. Le entregó todo porque todo eso ocupaba a él para el viaje que iba a emprender por los siguientes 7 años de persecución que haría Saúl a David. Ahora note esto. La noticia de que David era el próximo rey no era ajena a Saúl. ¿Se acuerdan cuando David lo encuentra, le corta el manto? David trató de convencer a Saúl de que todo estaba correcto, de que él no tenía ninguna culpa. Yo no quiero hacer nada, estoy comprobando que tuviste en mis manos y no te maté, o sea, porque eres el ungido de Jehová. Y vea la respuesta que va a dar Saúl. 1 Samuel 24, 20 al 21. Y ahora, como yo he entendido que tú has de reinar, ¿qué está diciendo Saúl? ¿Qué le está diciendo a David? O sea, entonces queda clarísimo que obviamente Jonatán escuchó los gritos, ¿verdad? Porque se estaban gritando uno al otro. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues, ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Ahora podemos valorar más el amor fraternal que tenía Jonatán por David. No solo era amar su persona, sino que cedió sus derechos. No solamente le cedió sus derechos, sino le dio sus armaduras. No solamente eso, lo reconoció como rey o el próximo rey de Israel. Esto no tiene nada que ver con el amor carnal para aquellos retardados que no tienen idea de lo que es el amor espiritual. Ni tiene nada que ver con el amor sexual. Tiene que ver con ese amor que necesitamos a nivel espiritual para practicar algo que se llama el amor fraternal o cofraternidad. Mis hermanos, este amor supera el entendimiento humano carnal, porque no es carnal. Este amor es espiritual. En la actualidad hay mucha gente, de hecho, muy buenos para donar, aun cuando están en grandes pecados. Tienen mucho dinero y dan a los pobres. Tienen mucho dinero y dan a asociaciones. Pero esto es importante distinguirlo. A esto se le llama simpatía con el prójimo. Y es un tipo, vamos a decirlo, de amor al prójimo. En términos generales se le llama filantropia. ¿Sí lo entienden el término? Filantropia. Es decir, tener afecto, simpatía por los demás.
Y esto hace que yo tenga amabilidad y una expresión de bondad, incluso, ¿por qué no?, de donar mis recursos. Jesús nos enseñó que el amor filantrófico es correcto y extender nuestras expresiones de amor y bondad a nuestros enemigos, tenemos que hacerlo, pero requiere un poco más. No debemos de practicar solamente la filantropía, tenemos que practicar el amor fraternal. Cualquier persona puede practicar la filantropía. Veamos un hecho filantrófico en el libro de los Hechos, capítulo 28, de versículo 1 y 2. Y esto obviamente fue algo que le hicieron a Pablo, y Pablo lo está relatando. Y dice, lo estoy leyendo en la nueva versión de la Biblia de las Américas, ¿ok? Para que nos ubiquemos. Voy a volver otra vez a repetirlo para que no nos descontextualicemos. Una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los habitantes de la isla nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Este es un amor ¿de qué nivel? Filantrófico. Extendemos, le hace falta, está mojado, le ponemos unas antorchitas, le damos de comer, le protegemos, etc. Pero Jesús nos ordena un poco más, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús en Juan 13, versículo 34 al 35? Dice Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, el ejemplo ya no es el hombre, ya no son los filántropos, ¿son quién? Es Jesús. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Pregunta que sale rápido a los ojos, ¿eres discípulo de Jesús? Amas a tus hermanos. ¿Sigues el mandamiento de Jesús? Estás siguiendo las pisadas de Cristo. Permaneces en Él. Y amas a los otros como Jesús los amó. ¿Con un amor de qué nivel? Sacrificial. Ahora Jesús nos está diciendo, no vamos a ser filántropos, ¿verdad? Ahora vamos a ser, ¿qué? Filadelfos. Y obviamente por esto nos llevaría al punto número 3 inmediatamente. El amor fraternal se manifiesta amando a la familia de los creyentes. Como lo dije hace rato, es fácil amar a nuestra familia de la carne. Pero la Biblia nos dice que necesitamos un poco más. Porque imagínese que usted ama a nivel espiritual, que usted ama a nivel fraternal. ¿Cómo va a amar a su familia? De manera excelente. Su familia sería dulce, sería amor. Usted pudiera manifestar toda su bondad, todo su respeto, su amabilidad. Pudiera respetar todos sus abrazos, sus besos. No solamente a la familia de Cristo, sino también en su familia. Esto sería un poco más. ¿Cuántos de ustedes quieren amar al cuerpo de Cristo? Y si logran amar al cuerpo de Cristo por la guía del Espíritu Santo, ahora imagínese usted cómo puede amar a su familia. ¿Cómo puede amar a los enfermos? ¿Cómo puede amar a los menesterosos, a los pobres, a las viudas, a los que están en la cárcel? Y póngalo esto en su corazón. ¿Cómo los podría amar? En Primera de Pedro, sin embargo, nos dice una advertencia y una exhortación. Vamos a ir al capítulo 1, versículo 22 y dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Obediencia a la verdad, ¿mediante quién? El Espíritu. Nunca dice mediante mi carne, ¿verdad? Para el amor fraternal no fingido. Advertencia, el amor fraternal no puede ser fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cuántos de nosotros nos estamos engañando ahorita diciendo somos cristianos filadelfos, cristianos fieles,
cristianos que amamos la verdad, pero verdaderamente en nuestro corazón hay engaño y existe engaño. ¿Cuántos de nosotros amamos con cierta gente porque nos interesa, porque sabemos que le podemos sacar algo de provecho? ¿Cuántos visitamos ciertos lugares porque sabemos que en ese lugar vamos a sacar cierto provecho? Cuando usted visite una casa porque va a sacar provecho, eso no es amor fraternal. Eso es engaño. ¿Queda claro? Si usted va a ir con una persona, es que quiero venir a bendecirte, hermano, quiero platicar contigo, pero porque sabes que le vas a platicar el problema y el hermano tiene el potencial económico para poderte ayudar, eso no es amor fraternal, eso es conveniencia. No quiero dar más ejemplos porque no quiero herir susceptibilidades. Pero igual también hay gente que se presenta a ciertos lugares porque sabe que le van a apoyar con una canasta de comida, porque sabe que le van a dar un tarro de leche y se dice, soy cristiano, bailo y salto. No, no eres cristiano. Estás ahí por conveniencia. Estás actuando por tu carne, mas no por tu espíritu. Y aquí dice que no debe de haber engaño. El amor fraternal no debe haber engaño. ¿Qué pasa con el engaño? Viene la traición. Recordemos lo que hizo Ahitofel a David y recordemos lo que hemos visto hace poquito, Salmos 55, versículos 12 al 14, para que nada más lo refresquemos. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Y vea la declaración tan fuerte. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío. ¿Cómo? Al parecer, engaño. Mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Hasta dónde llegó el engaño? Desde la amistad personal, la mesa donde comían, hasta la iglesia de Dios. ¿Amor con qué? Con engaño. Con engaño. Mis hermanos, no hay que ser soberbios. No hay que ser egoístas. Necesitamos no practicar el engaño. Fíjese que me he sentido mal por las últimas semanas. Necesito ayuda. Ok, yo te recomendaría primero, ve, ora a Dios, dile por qué no te estás sintiendo mal y dile a Dios que haga una relación contigo y después, ¿por qué no? Ve y busca a ver si alguien te puede ayudar. Pero hasta ahí estamos bien, pero después es que no tengo dinero. O es que no tengo tiempo para ir, porque ahora se da mucho también eso, para que usted esté conmigo. ¿Me puede usted visitar? Mis hermanos, cuidado con el engaño. Fíjese lo que dice en el versículo 13 nuevamente. Al parecer, íntimo mío. Aquí es donde yo les digo que todos los cristianos tenemos que tener mucho discernimiento y con toda la gente para saber cuándo la persona nos quiere engañar. No, si yo te amo mucho. No, no hay nadie como tú. Cuidado con los halagadores. No, tú eres el mejor, tú eres la mejor. Número 1. Yo voto por ti. Si tú fueras a ser el presidente, yo sería el primero en votar por ti. Pero por dentro, ¿qué estás diciendo? Ojalá y te hundas. Ojalá y no salgas. Ojalá te muerdan las serpientes. Te vas a poner en el pozo de la desolación. Mis hermanos, no debe de haber engaño. Propiamente entonces, Judas fue uno de los que vivió en su propio engaño porque creyó que estaba engañando a Jesús. Pero Judas era necesario para que se cumpliera toda palabra. Así que obviamente Jesús fue engañado también. No, Judas se engañó a sí mismo pensando que podía engañar al maestro. Pero sí, Judas vivió con Cristo, hizo milagros, fue testigo de cómo los demonios se rendían al nombre de Cristo. Pero su amor, ¿cómo era? Igual que el de Ahitofel, con engaño. Comunicando dulces secretos, comunicando amistad,
Y aquí está, vea cómo lo llama Jesús, haciendo alusión quizás a este mismo salmo. Mateo 26, versículos 50 y 51, y dice, ¿cómo le dijo a Judas? Vea qué hermoso. Y Jesús le dijo, amigo. Y vea la pregunta que hace Jesús, ¿a qué vienes? Imagínese uno traicionero que ya viene con sus 30 moneditas, que ya había planeado todo. Jesús todavía le dice, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Usted sabe quién fue ese, ¿verdad? ¿Se acuerda? Don Pedrito, ¿verdad? Don Pedrito. A Malco le voló la oreja. Pedro nos está diciendo, el que tiene amor fraternal, defiende también al que ama. Y esto es celo. Defiende también al que ama. Pero dice Pedro, por favor, que el amor fraternal no se caracterice por engaño. Consecuentemente, el amor fraternal tiene que ser verdad. Tiene que ser fiel en sus sentimientos. Porque no engañas a la persona. ¿Te doy la mala noticia? Estás engañándote ante Dios. Ante Dios te estás engañando. Porque Dios ve todo. Porque Dios juzga todo. Y llegará el momento en que te lo va a demandar. Así que llegamos a una conclusión rápida, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí son cristianos? ¿Cuántos de aquí aman a Cristo? ¿Cuántos de ustedes aman a Dios? Bueno, si nosotros amamos a Dios, la traición y el engaño no están impresos en nuestro corazón. Te lo repito, la traición y el engaño no están impresos en nuestro corazón. En otras palabras, el cristiano real, el verdadero, no necesita el amor fingido. Requerimos entonces de un amor verdadero. Quiero que usted y yo hagamos un compromiso hoy de que si el Espíritu Santo no nos está guiando directamente al amor fraternal, por favor, pidámosles que nos dé esa guía. Porque requerimos de un amor verdadero al prójimo y en especial a nuestros hermanos de la fe. Vea lo que dice en 1 de Juan 2, versículos del 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Saque su conclusión usted. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Nosotros tenemos que desarrollar no solamente la filantropía, tenemos que desarrollar el amor filadelfo, el amor fraternal. Tenemos que desarrollarlo en el ámbito de que lleguemos a dolerlos como se duelen los hermanos de la carne. Si a mi hermano le duele la cabeza, yo me siento mal, así igual con un hermano de la fe tenemos que hacerlo. 1 Corintios 12, 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Ahora, esto no lo podemos hacer en nuestra humanidad. Esto de hecho pareciera una exigencia que sobrepasa nuestro entendimiento. Sin embargo, Jesús nos dice que todo es posible para Dios. Lo dice de esta manera y de hecho, lo que es imposible para el hombre, es posible para ¿quién? Para Dios. Para amar de la manera que Dios nos está pidiendo, necesitamos que Dios ponga su mano, nos llame, nos deposite su Espíritu Santo y tratemos nosotros de vivir conforme a sus normas, sus reglas y obviamente en amor a Él y en amor al prójimo. Nuestro amor se activa cuando nuestra fe se activa, mis hermanos. Te lo vuelvo a repetir.
Nuestro amor se activa cuando nuestra fe se activa. Entonces es cuando la gracia de Dios interviene para que nosotros seamos enseñados en ese amor fraternal. ¿Y se acaba qué, mis hermanos? ¿Qué se acaba cuando estamos en el amor fraternal? ¿Les doy una buena noticia? Se acaba la competencia, el egoísmo, la soberbia. Ya no lo necesita. 4. El amor fraternal se fortalece haciendo el bien a los demás. ¿Qué tenemos que hacer con los demás? Vea lo que dice Romanos 12, versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos ¿qué? A los otros. Repita conmigo, tengo 2 instrucciones. Y estas instrucciones están dirigidas a la iglesia, no están dirigidas fuera de la iglesia. Cuando Pablo expresa unos a otros, no está hablando del prójimo general. ¿De quién está hablando? De los hermanos de la iglesia. Así que nosotros debemos de amar y honrar a todas las personas. ¿Está escuchándome? Tenemos que amar y honrar a todas las personas. Pero necesitamos un poco más. Debemos de amar también al creyente. Sentir afecto y honrar a los miembros de la iglesia. Pero todavía requiere un poco más. Necesitamos amar a aquellos que están en contra de la fe o que están saliéndose de la fe o que han abandonado la fe o aquellos que no conocen la fe. Porque Jesús nos dice que debemos de amar ¿a quién? A nuestros enemigos. Requerimos un poco más. Requerimos un amor más grande que el simple amor carnal. Requerimos del amor de Dios morando en donde dijimos, en nuestro corazón, extendiendo nuestra actitud de amabilidad. Y vea lo que dice Lucas 6, versículo 35-36, y esta es confirmación de palabras de Jesús. Amad pues, ahora note la afirmación, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Tenemos que buscar toda buena obra para nuestros hermanos, aun incluyendo aquellos que estén en rebeldía. Mis hermanos, a todos les debemos respeto. A todos les debemos honra. A todos los podemos amar. Y de hecho, le vuelvo a repetir, esa es la naturaleza de una persona que ama a Dios. Gálatas 6, versículo 9 y 10 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque en su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, ¿qué dice? Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Tenemos amor fraternal? ¿Somos filadelfos? ¿Tenemos amor a quién? A todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mis hermanos, entonces esto quiere decir que no podemos tener relaciones frías, porque no es el tipo de amor que nos enseña Dios. No, es que sí quiero ver a la persona, pero prefiero hablar por ella con teléfono, prefiero ver la distancia, quiero tener solamente unas pequeñas palabras con la persona, no me interesa. Es que ese hermano, hablamos mucho, hablamos poco, pero prefiero mejor hablarlo a distancia. En las iglesias algunas veces cuando íbamos, unos entraban por una puerta y otros por otra puerta, ¿para qué? Para hacer la separación social. Y después todos gritamos, ¿por qué nos quitaron 6 pies aparte? Ya lo hacías, hermano, ya lo hacías. Aquí dice que no podemos tener relaciones frías. Los grupos de la iglesia, yo soy de este grupo, tú de este grupo, tú de este grupo, y como somos de grupos, entonces nos juntamos en las casas y seguimos en las casas y en esta casa, pero este no viene a esta casa, ni este viene a esta otra casa. ¿Por qué? Porque tenemos amor fraternal.
Es nuestro grupo de Toby, nuestro grupo de Alfalfa, nuestro grupo de Mafalda. Y aquí nada más estos son los que caben. No cabe nadie más. Mis hermanos, si te ves gordo. Pero gordo de egoísmo. ¿Por qué? Porque aquí dice que no puede haber relaciones frías, separadas o lejos de la hermandad. Si practicas eso, hermano, corrígelo inmediatamente. Invita al que más gordo te cae, porque ahí tienes que empezar a practicar, hermana. ¿Para qué? Para que vengas a desarrollar la paciencia y el amor con el que más gordo te cae. Sí, porque tenemos sentimientos humanos, ¿verdad? Pero si el Espíritu Santo mora en nosotros, vamos a aprender a ver los defectos de nosotros en esa persona y no los defectos de la persona que vemos nosotros. Por lo tanto, vamos a aprender a ver sus virtudes. Vamos a aprender a ver sus puntos fuertes. ¿Y saben qué? En todo el cuerpo de Cristo no hay ni uno solo débil, porque todos están fortalecidos en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, no hay uno solo en el cuerpo de Cristo que sea débil, porque está fortalecido a través del Espíritu Santo. El débil es uno cuando se compara con los otros y obviamente no tienes un corazón para tratar de interaccionar con los demás. ¿Qué tan fuerte debe ser la relación de un cristiano con los otros? Vea lo que dice Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga la vida por sus amigos. Poner la vida por nuestros amigos. Si yo tengo un carro extra y alguien necesita el carro, ¿qué tengo que hacer? Prestarlo. Si una persona no tiene vestimenta y yo tengo vestimenta, ¿qué tengo que hacer? Prestarla. Mis hermanos, el amor fraternal se manifiesta más con los que no conoces que con los que conoces. Si usted está siguiéndome hasta este momento, entonces el amor fraternal no puede ser de ninguna manera frío e indiferente hacia los demás. Mucho menos a los creyentes de la fe. Hasta aquí hemos concluido esto que es muy importante. Si somos honestos, el amor fraternal entre los unos y los otros muestra nuestra realidad de si somos de naturaleza de Cristo o no lo somos. El amor fraternal entonces es un comportamiento propio y únicamente exclusivo de los que el Espíritu Santo está morando en ellos, que están justificados por la fe, que han atesorado a Cristo y que tienen sus esperanzas en la gloria de Dios. Esto es a nivel totalmente espiritual. Ahora la pregunta es si tenemos enlace y alcance con los otros hermanos. ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo? Si tiene enlace y alcance con los demás. Si tiene enlace y alcance con su prójimo. Si tiene enlace y alcance con sus enemigos. Lo requerimos para poderle hacer el bien a los demás. Vamos al último punto. El amor fraternal debe permanecer. El amor fraternal permanece. Y en un versículo súper chiquito dice, Hebreos 13, versículo 1, permanezcan el amor fraternal. Ahora, no solamente tenemos que saber qué es, sino tenemos que practicarlo. Vamos a practicarlo un poco. Porque el autor de los Hebreos está haciendo una exhortación bien fuerte, si usted se da cuenta. No se duerman en sus laureles. No se hagan como el caramarón que se lo lleva a la corriente, porque pensaron que ya llegaron, ya la hicieron. No. El autor de los Hebreos dice, permanezca, practique, siga, no se eche para atrás. Demuestre que es de Dios. Él nos da 3 formas de practicar este amor fraternal. Y la primera dice, seamos
hospitalarios. Hebreos 13, versículo 2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ahora déjame decirle, no hay una medida estándar, ¿ok? Por ejemplo, nosotros tenemos una cuñada que ella iba a las iglesias, la gente venía desprotegida de sus países, a veces venía golpeada, sin dinero, herida, y ella llegaba, los agarraba, se los llevaba a su casa, los limpiaba, les hacía todo lo que necesitaba, los tenía en su casa, y ya después de eso, cuando ya estaban bien, que conseguían trabajo, los dejaba ir. Ahora, esto no quiere decir que es el ejemplo, porque la Biblia no nos dice hasta dónde, ¿verdad? Pero sí, hermanos, por lo menos para ser hospitalarios, necesitamos por lo menos invitar a comer a alguien a tu casa, compartir tu pan, invitar a alguien a convivir contigo, compartir contigo. Darnos cuenta de las necesidades de los demás, porque dijimos, tenemos que extender lo que necesitan. Vuelvo a repetirle, usted puede trabajar con el extranjero, puede trabajar con el que se quedó sin dinero, puede trabajar con el que se quedó en la calle. Si algún hermano llega y le toca y le dice, hermano, me corrieron el día de hoy de la casa, ¿usted qué tiene que hacer? Pues váyase, ¿no? Por lo menos quiere pasar un día o dos aquí, por lo menos. No tengo quizás donde duerma, pero pues bueno, de la puerta para adentro todo es cama, pues quizás ahí se puede acomodar, ¿no? No sé, usted puede hacerlo. Como le vuelvo a repetir, no hay un estándar. El invitar a alguien quizás a tomar un café, aunque no sea tu casa, probablemente en esa convivencia, en esa conversación, ¿no? Claro, págalo tú, ¿verdad? No lo invites para que el otro lo pague, porque muchas veces hacemos eso. Lo invito para que el otro lo pague, ¿no? Págalo tú, porque es lo que tú quieres hacer. Dar la ropa a gente que necesita, o sea, etcétera, ¿no? Compartir una cobija, por ejemplo. No sé, no hay una medida estándar en la cual nosotros podamos decir que podemos ser hospitalarios, dar comida, no sé. Pero es parte del amor, ¿qué? Repítelo, fraternal. Del amor filadelfo. De ser filadelfianos. De ser, ¿qué? De Filadelfia. Entonces hay que cambiarnos a Filadelfia ya de una vez, ¿no? ¿Verdad? Bueno. 2. Acordémonos de quién, de los presos, mis hermanos. En Hebreos 13:3 dice, acordaos de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos. Esta es la parte que vamos a leer, ahorita a estudiar. Y luego la siguiente, y de los maltratados como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Escúcheme, claro. Mucha gente me alega este punto y yo no lo voy a discutir mucho. Los presos están en la cárcel porque hicieron cosas malas y están pagando lo que tienen que pagar. ¿Por qué los tenemos que poner más cómodos? Mis hermanas, acuérdense que aquí estamos hablando de 3 niveles. Uno, el prójimo. El otro, tus hermanos ¿de quién? De la fraternidad. Tus hermanos en Cristo, y estamos hablando de tus enemigos. Así que considera que aquellos que hicieron daños también son tus enemigos. Así que es una extensión completa que podemos llevar a la cárcel de ayudar a nuestro prójimo. Claro, también hay muchos hermanos que injustamente están arrestados. Podemos entonces quizás compartir dinero, abogados, víveres, aportar algo para ellos. ¿Por qué no literatura, Biblias? ¿Por qué no ir a visitas? ¿Por qué no copias de prédicas? ¿Por qué no un teléfono celular para que puedan ver? ¿Por qué no? Si dentro del ministerio tú puedes ir a las cárceles, conseguir algún ministerio de capellán donde te dejan entrar tanto a las cárceles como a los hospitales. Para mí a veces los hospitales son igual que cárceles, para mí, ¿verdad? O estás en la cama y no puedes salir de ahí, ahí tienes que estar. Pero te doy una cosa más. Hay un programa que casi nadie pone en los ojos cuando habla de los que están en las cárceles. Un apoyo a las familias de los presos. Programas de apoyo, no solamente físicos, no solamente vivienda, sino también a nivel mental y espiritual. No necesitas ir necesariamente a la cárcel. Si tú tienes a una persona que fue llevada a la cárcel, vamos a decir, hermano en Cristo, injustamente,
o justamente como sea, ¿qué tienes que hacer? Una de las opciones es ir con esas personas y ayudarles. El siguiente punto, combatir el maltrato. Y es la segunda parte que vemos de Hebreos 13:3, que dice, y de los maltratados, como también vosotros mismos estáis, ¿qué? En el cuerpo. El verdadero cristiano no va a compartir que nadie sea explotado. Nadie. De hecho, tenemos una ordenanza de defender al necesitado, al pobre, al menesteroso. Tenemos una ordenanza. Y si es posible, tenemos la oportunidad de trabajar con el abuso social, político y hasta religioso. Mis hermanos, no podemos presentarnos indiferentes cuando son hermanos en Cristo, cuando es nuestro prójimo también. Entendamos esto de una manera muy corta, muy sencilla. Debemos estar en los tiempos buenos y en los tiempos malos. El verdadero creyente siempre apoyará a su hermano. El verdadero creyente siempre apoyará a su prójimo. El verdadero creyente aún limpiará las heridas de sus enemigos. Policarpo, ustedes saben la historia, fue sentenciado por el rey de Roma porque él no quiso renunciar a ser cristiano. Policarpo era también estudiante de Juan. Y fue seguido y se hizo viejito, como ahí de los 87, 88 años. Policarpo ya no podía correr de un lado para otro y llegó a una casa y se quedó ahí. Oró al Señor y le dijo al Señor que él ya no quería seguir huyendo. Y el Señor le dio la fortaleza de decir, ya es tu tiempo. Cuando llegaron los soldados romanos, llegaron con toda la agresión. Y Policarpo les dijo, permítanme, antes de que se vayan, limpiar sus pies, darles de comer, tomar agua, para que tomen fuerza y entonces me puedan llevar ante la justicia. Los que estaban con Policarpo obviamente estaban asustados, sorprendidos y obviamente llorando porque sabían lo que estaba pasando. Mas sin embargo, lavó sus pies, les dio de comer, les dio de beber y después Policarpo fue atravesado. Extendió su amor hasta en el último momento, respetando y dando testimonio de Dios. Por eso dice en 1 de Juan 2, versículo 18 al 19, hijitos, ya es el último tiempo. ¿En qué estamos? En el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que este es el último tiempo. Y bueno, no queremos decir cuántos cristos han salido ya en este tiempo, ¿verdad? Cientos de gente se han declarado cristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos somos de nosotros. Qué hermoso juego de palabras. El que es creyente en palabras simples, permanece firme, no se duerme. ¿En qué? En el amor fraternal. En él abunda en su corazón el amor de Dios, la enseñanza de Dios, y lleva la enseñanza a todos los niveles de su vida. Mis hermanos, nosotros no debemos de preocuparnos en el desarrollo del amor fraternal. Eso es lo que dice la Escritura. Sino que debemos de rendirnos completamente a Dios para ser revestidos por el Espíritu Santo y poder testificar con nuestras acciones que tenemos ese amor fraternal que viene de lo alto y que hemos sido enseñados y que damos nuestra vida como Cristo la dio por nuestro prójimo. Primera de Pedro 3:8 dice, y con esto cierro, finalmente sed todos de un mismo sentir. ¿Cómo? De un mismo sentir. ¿Cómo era la iglesia del primer siglo? Todos tenían un mismo corazón, una misma mente, un mismo sentir. Un mismo corazón, una misma mente, un mismo sentir. Amaos fraternalmente,
misericordiosos, amigables. ¿Cuántos de nosotros hemos sido evaluados a hoy y hemos pasado la prueba de que estamos siendo revestidos por el poder de Dios, enseñados por Dios en este amor fraternal y lo hemos extendido a todos los demás? Así como lo empezamos diciendo en el principio, como los 4 personas que se encargaron del paralítico, así como el centurión se encargó de su criado, así como el samaritano se encargó de su prójimo, así como las mujeres se querían encargar del cuerpo de Jesús. La próxima semana, si Dios nos permite, estaremos hablando del amor fraternal en acción y vamos a hacerlo en consejos prácticos. Amor fraternal en acción, consejos prácticos. Le pido por favor que me acompañe entonces a orar para cerrar y damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias Espíritu Santo. Señor, si esto nos confrontó contigo, Padre Celestial, porque en esta área estamos vacíos o nos hemos quedado solos o simplemente ya no hemos puesto atención, ayúdanos, Padre Celestial. A veces son temas que como son muy conocidos, los dejamos a un lado, pero no podemos dejar a un lado lo que tiene que ser la vida de nosotros, una vida en amor para los demás. No queremos ser filántropos, queremos ser cristadelfianos, queremos ser amantes de Cristo, queremos llevar el amor de Cristo. Ayúdanos, Padre Celestial, en este día también. Te pedimos y oramos por nuestras necesidades. Te pedimos y oramos por la salud de cada uno de nosotros. Te pedimos y oramos, Señor, por las finanzas. Te pedimos y oramos por nuestros trabajos, Señor, por la restauración. Señor, te pedimos y oramos también para que tú nos cubras y nos llevas ante este mundo, que es un mundo que nos está atacando, Señor. Ayúdanos a entender que el amor que tú nos das no es a nivel carnal, es un amor a nivel espiritual para que todos nosotros podamos transmitir a cada uno. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo, por tu guía. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio. Gracias, Señor. Amén, amén y amén.